la lipasa pancreática y vamos a obtener ácidos grasos libres y un monoacil glicerol. Entonces nos ubicamos en esta parte. Del gráfico. Llega el triglicérido de nuestro alimento, la lipasa pancreática lo va a degradar hasta ácidos grasos y monoglicéridos, ¿de acuerdo? En monoglicéridos y ácidos grasos. Estos dos compuestos recién pueden ser absorbidos por el enterocito. Los absorben. Una vez que se encuentra dentro, el ácido graso y el monoglicérido se van a unir nuevamente para formar triglicéridos. ¿Okay? De esta forma se tienen que transportar los lípidos en forma de ácidos grasos y de monoglicéridos. Obtenemos los triglicéridos entonces en grandes cantidades en los enterocitos. Estos triglicéridos van a ser detectados obviamente por la maquinaria interna del enterocito, de la célula, y van a ser agrupados estos triglicéridos. Van a ser agrupados, se agrupan. Y una vez que se agrupan, la célula los va a englobar en una vesícula. ¿Verdad? Los va a englobar en una vesícula. ¿Quién está encargado de hacer de que esa bola de grasa formada por grandes cantidades de triglicéridos, tenemos triglicéridos, grandes cantidades de triglicéridos, van a ser encapsulados, digamos, por una pequeña membrana? No es una membrana bicapa, no es una bicapa de fosfolípidos. Pero ¿qué pasaría si esta membrana sería una bicapa? Recuerden que la bicapa es así. Esta bicapa, la colita, ¿qué es? Hidrofóbica y la cabecita son hidrofílicas. Ahora, ¿qué pasa si estas membranas fuera una bicapa? En las dos partes tendrían que ser formas acuosas. Pero aquí tenemos en la parte interior grasa. Entonces, si es una bicapa, esta membrana va a estar muy desestabilizada. Es por eso que la membrana que contiene esta bola de grasa que está dentro del enterocito, que estamos en el enterocito, solo es una unicapa. La colita va hacia adentro. ¿Sí? Solo es una capa, así a lo largo de toda esta vesícula. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? ¿Y cuál es la pregunta? Ya ven. Las células, acá, justo acá hay una. Esta es una célula. Su membrana celular es una membrana formada por una bicapa de fosfolípidos. Aquí hay unos fosfolípidos y acá hay un fosfolípido. En la parte interna de la célula, ¿qué es? ¿Hay agua o hay grasa? Lindo. ¿Qué hay, Yasmin? Agua. Agua. Aquí hay agua. En la parte interna de una célula hay agua. En el citoplasma, ¿qué hay? ¿Grasa o agua? Agua. Y aquí estamos en la parte interna del tubo digestivo. En el interior del tubo digestivo. ¿Qué hay? ¿Agua? ¿Grasa? ¿Qué hay? Los dos, ¿cierto? Hay los dos. Pero ¿quién es el que está abundando? ¿Grasa o agua? El agua. ¿Ustedes cuando comen solamente comen grasa? Porque ahí uno está tomando agua, después va a tomar agua. La saliva, el jugo gástrico, todo ello son acuosos. Gran cantidad de agua. Agua. ¿Sí? Y esta membrana separa estas dos fases. Y mantiene estable esta membrana, ¿por qué? Porque en la parte interna, esta parte que está imperme, es una parte hidrofílica o hidrofóbica. Hidrofóbica, es por eso que el agua fácilmente no puede trasladarse de un lugar para otro. Porque tiene acá una capa hidrofóbica. Y las cabecitas, es el glicerol y el grupo fosfato, esta parte es hidrofílica, ¿no? O es hidrofóbica. Es hidrofílica. Tendría que ser hidrofílica para que se mantenga estable en las partes acuosas de las células.
acuerdo? ¿Sí? ¿Nicole? Entonces, acá tenemos al enterocito, ¿de acuerdo? Esta es la célula del enterocito. Los triglicéridos se están formando en grandes cantidades, se están acumulando. Cuando se acumulan, el aparato de Golgi lo va a detectar y lo va a formar como una vesícula. Va a hacer de que toda esa grasa esté protegida como una vesícula, ¿de acuerdo? Pero como es grasa, la membrana de esta vesícula no puede ser una bicapa. No puede ser una bicapa. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser una bicapa? Porque la parte interna es grasa y la parte externa es agua. Y en la parte interna es grasa, triglicéridos y colesterol también. Estoy hablando de colesterol. ¿Sí? Es por ello que los fosfolípidos que están formando esta vesícula tienen que ser solo como una capa. Porque en la parte de afuera de la vesícula, esta parte de afuera es el citoplasma, tiene que tener fosfolípidos de la parte hidrofílica. Y como en la parte interna tiene grasa, la membrana tiene que tener una afinidad por la grasa. ¿Cuál es la afinidad por la grasa? Los ácidos grasos. ¿De acuerdo? Todo esto está por una capa. No, ya pasamos eso, ¿eh? Esto de aquí es la digestión. ¿Sí? Esto de aquí está compuesto para que se mantenga estable, son de las sales biliares. Lo que está generando aquí es una membrana generada por el aparato de Golgi. Son distintos. ¿Verdad? ¿Se ve? Venía que ya está derrotada. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Y dale para explicar. Para explicar por qué es una No, ya eso no, para explicar por qué es una. Pero es importante que ustedes entiendan. ¿Sí? ¿Se entendió por qué es una monocapa? Leslie. Ya, a ver. El inicio también está así. Por los ribosomas. ¿Y esos poquitos qué son? Los ribosomas. Acá tenemos una célula, tenemos todos los organelos. Esta parte que está en puntitos es el retículo plasmático rugoso. Está rugoso porque cada puntito es un ribosoma. Y aquí es donde se da la síntesis de proteínas. Hay algunas proteínas que se colocan dentro del retículo plasmático y otras proteínas que se van al citoplasma. Si se van dentro del retículo plasmático rugoso, esta proteína pasa al retículo plasmático liso y eso va a generar vesículas, ¿no? Y aquí va a salir unas vesículas. De aquí salen las vesículas, del liso. Estas vesículas se van al aparato de Golgi. Y en el aparato de Golgi hacen es como un control de calidad, ¿de acuerdo? A veces esas proteínas te agregan un carbohidrato, un líquido. Ahí te dan digamos como que el control de calidad de las proteínas y dependiendo, este aparato de Golgi libera las proteínas y o la eliminan de la célula o la ponen ancladas aquí en la membrana celular. Están aquí ancladas en la membrana celular. ¿De acuerdo? Ahora, la otra función del aparato de Golgi es poder sintetizar algunos lípidos, poder captar proteínas que provienen del exterior. Esto es como la seguridad del aparato de Golgi. Al ver que está entrando, que va a salir, ese es el control de calidad que hace el aparato de Golgi. Ahora,
Digamos que esto es un enterocito, ¿de acuerdo? Digamos que esto es un enterocito. ¿Qué es un enterocito? La célula del intestino delgado, parte interna del intestino delgado. Ese enterocito va a absorber ¿qué cosa? La grasa, va a absorber los triglicéridos. Bueno, lo absorbe como ácido graso, así como monoglicéridos. Lo absorbe y una vez que se encuentra dentro, el ácido graso y los monoglicéridos se vuelven a unir y ¿qué forman? Y triglicéridos. Los ácidos grasos se unen nuevamente con los monoglicéridos y formamos triglicéridos. ¿Okay? Entonces, acá tenemos una pequeña porción de triglicéridos que están juntándose por su afinidad no polar. Y esto va a ser detectado por el aparato de Golgi y lo va a englobar. Y lo va a englobar con una membrana. ¿De acuerdo? Lo va a englobar con una membrana. Pero para que esta membrana se mantenga estable, tiene que ser una membrana bicapa o una monocapa. Una monocapa. ¿De acuerdo? Normalmente, el aparato de Golgi, cuando produce vesículas con una bicapa, pero siempre y cuando lo que tenga dentro sean proteínas, sean carbohidratos, no grasas. Como son grasas, tiene que ser una monocapa. ¿De acuerdo? Tiene que ser una monocapa. ¿Sí? Consumimos, está lleno de proteínas, de grasa, de carbohidratos, de lípidos, etc. ¿De acuerdo? Todo ese alimento va a pasar por todo el tubo digestivo, ¿no? En el caso de las grasas, principalmente la digestión se va a realizar en el intestino delgado. En el intestino delgado, ¿qué se van a secretar? Se va a secretar en el intestino delgado. ¿Lipasa pancreática? La lipasa pancreática y las sales biliares. La lipasa pancreática va a ser secretada por qué órgano? Por el páncreas. Por el páncreas, ¿no? Obvio, ¿no? Y las sales biliares por la bilis. O por la vesícula biliar. Por la vesícula biliar. Se secretan, ¿no? Van a ser inducidos a contraerse y a secretar todos esos tubos. ¿Quiénes los van a inducir a se puedan contraer? ¿Qué hormonas? La colecistoquinina y otra hormona que induce a la secreción de algunos electrolitos. ¿De acuerdo? Entonces, estamos aquí en el duodeno. ¿De acuerdo? Las sales biliares van a ayudar a que esa bola de grasa se desintegre, así como la emulsificación del agua y la grasa. Muy parecido. Se va a ir a esparcir en pequeñas gotitas y va a empezar a hacer la acción de la lipasa pancreática. La lipasa pancreática se va a zambullir por la bola de grasa y empieza su actividad. Empieza a degradar los triglicéridos en ácidos grasos libres y monoglicéridos. ¿De acuerdo? Esto estamos aquí. Una vez que ya la lipasa pancreática haya hecho su función, en donde tenemos ácidos grasos libres y monoglicéridos libres también, recién van a ser absorbidos. Lo que estoy explicando es acá. Estoy acá. Para poder degradar triglicéridos y ácidos grasos, el mecanismo es este, ¿no? De emulsificación primero. Acá tenemos una pequeña gotita de emulsificación y la lipasa pancreática que está acá va a empezar a degradarlo y ¿qué vamos a obtener? Ácido graso y monoglicéridos. ¿Claro? Estamos en el hígado, chicos. Estamos en el intestino delgado, perdón. Estamos en el intestino delgado, en el tubo, en el intestino delgado. La bilis va a hacer de que esta bola de grasa, digamos que se separe en pequeñas gotitas para que la lipasa pancreática pueda hacer su actividad mucho más eficiente. ¿De acuerdo? Va a ser mucho más eficiente. Entonces esta lipasa va a convertir ácidos grasos en monoglicéridos. Estos dos productos van a ser absorbidos por quién? ¿Por qué célula va a ser absorbido? Enterocito. Por el enterocito. ¿No? El enterocito es una célula que está en la parte interna del intestino delgado.
Una vez de que estos dos componentes ingresan a la célula, tanto el ácido graso como el monoglicérido se van a unir nuevamente para formar triglicéridos. Estos triglicéridos van a ser en masa, se van a reunir por su característica no polar, por repeler el agua, la parte acuosa. Se van a reunir los triglicéridos. Ya tenemos a los triglicéridos. Triglicéridos. ¿Ya ahí? Sí. Triglicéridos se van a unir. Y lo va a detectar la célula, le va a decir, oye, aparato de Golgi, hay mucha grasa. Puede ser que ese exceso de grasa va a hacerle daño a la célula. Anda y encapsula, ¿sí? Para que no haga ningún tipo de interrupciones al flujo de las vías metabólicas. Entonces, ¿qué hace el aparato de Golgi? Lo encapsula con una membrana que contiene dos fosfolípidos formando una bitácora. Con una nada más, con una. ¿Por qué con una? Porque una parte de ese fosfolípido es apolar. Esta colita es ácido graso y es apolar. ¿Y los triglicéridos qué son? Apolar. Apolar con apolar, aquí son afines, se van a mantener estables. Y este grupo fosfato glicérol es hidrofílico y se va a mantener estable en la parte acuosa del citoplasma. Luego, aquí estamos en el citoplasma, ¿no? Aquí estamos en el citoplasma, ¿sí? Estamos en el citoplasma. Recordemos que acá es esto. Estamos en esto. Pero antes de que el aparato de Golgi libera esta vesícula llena de grasa, antes de que lo libere, el aparato de Golgi le va a colocar ahí unas proteínas. El aparato de Golgi le va a colocar unas proteínas. Ahí tenemos. Vamos, Nicole, tú puedes. Vence el sueño. ¿Sí? ¿Se nota el dibujo, Nicole? ¿Se nota el dibujo? ¿Sí? ¿En azul qué es? ¿Estos azules qué son? ¿Colesterol? Proteínas. Ah, parece colesterol. La que está en rojo, Fosfolípidos. fosfolípido. Y lo que está en la parte interna, Triglicéridos. listo. Y esto se va a formar aquí dentro, en el aparato de Golgi. El aparato de Golgi lo va a expulsar en su Este de aquí es la membrana celular, ¿sí? Esta es la membrana celular. Y esta membrana lo está sintetizando el aparato de Golgi. Es distinto. No es que vamos a hacer otra capa, no. Ese es el mecanismo que hace el aparato de Golgi para poder generar una monocapa. Es lo que genera. ¿Sí? Es lo que genera. Es lo que genera. ¿Sí? ¿Pregunta? Bien. Las proteínas se denominan apolipoproteínas. Se denominan las apolipoproteínas. Hay una familia de las apo. ¿Sí? Hay una familia. No es un solo tipo de proteínas, hay varias. Vesícula, ya no la vamos a llamar una vesícula uniciclera. Va a tener un nombre muy importante. Se va a denominar kilomicrón. Kilomicrón se va a denominar. Entonces los kilomicrones se originan, ¿dónde se sintetizan? ¿En qué célula? En los enterocitos se va a originar. Este kilomicrón está lleno de triglicéridos. Está lleno de triglicéridos el kilomicrón. ¿Qué
¿qué más tiene este kilomicrón? Además de triglicéridos, nosotros qué más consumimos en nuestra grasa. Proteínas. No, ¿qué otro tipo de grasas? ¿Qué otro tipo de grasa? Solo hay triglicéridos, Saturadas. colesterol. Ah, Nosotros también consumimos colesterol. Hay otro tipo de enzima que se denomina la colesterol esterasa. El colesterol normalmente en nuestra dieta lo encontramos como un colesterol unido a un ácido graso. ¿De acuerdo? A un ácido graso. Y la enzima colesterol esterasa rompe el enlace. Haciendo que encontremos también acá colesterol libre. Este colesterol libre puede atravesar la membrana. ¿De acuerdo? Va a ser transportado hacia el interior del enterocito. Una vez que se encuentre dentro del colesterol, nuevamente es esterificado. O sea, nuevamente se le va a adicionar un ácido graso. Entonces aquí, en el kilomicrón, también tenemos colesterol unido a un ácido graso, colesterol esterificado. ¿Sí? Ahora sí ya estamos completos con toda la grasa. ¿Están bien? ¿Nicole? Alison, Messi. Sigo entonces. Mira, este nombre común, pero en sí, esta vesícula se le denomina a la familia de lipoproteínas. ¿De acuerdo? Esta es una vesícula que también es denominada lipoproteínas en general. Son lipoproteínas porque hay otros tipos de vesículas que se van a generar a lo largo del torrente sanguíneo. Los kilomicrones, captamos, los kilomicrones tienen una familia de proteínas, de apolipoproteínas. No solo hay uno. ApoB, ApoC, ApoC1, 2, 3, ApoE, ApoA. ¿De acuerdo? Tiene varias proteínas. ¿Para qué le va a servir estas proteínas, esta familia APO? Para poder reconocer algunas células. Sobre todo, ¿a quién va a reconocer? Al hígado. También podría reconocer el músculo y algunos otros tejidos. ¿De acuerdo? Va a reconocer. Estas proteínas, por lo tanto, es como que una marca de esta lipoproteína, de este kilomicrón, para decir, ya, esta vesícula o esta lipoproteína es un kilomicrón. Porque tiene estas apolipoproteínas. Recuerden que las apolipoproteínas son proteínas que van a servir para poder reconocer otros tejidos o otras células. ¿De acuerdo? El tamaño, miren, es generalmente grande a comparación de las otras lipoproteínas. De 300 a 500 nanómetros y el resto está entre 200 y algo a 90. Son más pequeños. ¿Qué quiere decir? Que los kilomicrones tienen gran cantidad de triglicéridos y colesterol. Son más grandes que el resto. ¿Qué otro? ¿Qué cantidad de proteína tiene el kilomicrón? Tiene el 2%. Quiere decir que el 98% es grasa. El 98% es grasa. Los triglicéridos, 82%. Colesterol, 9%. Fosfolípidos que están acá alrededor, 7%. ¿Cuál es la función de este kilomicrón? Transporte de triglicéridos exógenos. Es el transporte de triglicéridos exógenos. O sea, solo va a transportar los triglicéridos del enterocito hasta los tejidos. ¿De acuerdo? Hasta otros tejidos. ¿Dónde se origina el kilomicrón? En los enterocitos. Y los... No, bueno, esto ya no. No. Función y origen. El intestino delgado. En el intestino delgado, ¿qué se va a originar? ¿Qué se va a originar en los intestinos delgados? Los kilomicrones. ¿De acuerdo? Estos kilomicrones que se van a originar en el enterocito van a ser secretados al sistema linfático y luego el
sistema linfático está unido al torrente sanguíneo. Entonces estos kilomicrones finalmente va a llegar al torrente sanguíneo. Los kilomicrones van a ir al torrente sanguíneo, están por nuestra sangre, empiezan a viajar. Viajan y posiblemente se van a topar con algunos tejidos, como el músculo y el tejido adiposo. ¿Qué va a hacer los kilomicrones? Como tienen las proteínas, las apolipoproteínas, tienen la capacidad de poder reconocer estos dos tejidos. Se adhieren a los tejidos, se van a adherir y cuando se adhieren, los triglicéridos que se encuentran acá, vemos que acá tenemos a nuestra célula que ha reconocido esta APO. Ahí está, bien firme. En esta membrana, en la membrana del tejido, sea muscular o tejido adiposo, además de tener un receptor de esta poliproteína, contiene una enzima. Y esta enzima se denomina fosfolipasa. Lipoproteína fosfolipasa. Acá completamente dispositivo. Pasan a la sangre y se unen las lipoproteínas lipasa ligadas a las membranas de nivel del tejido adiposo y del músculo. Degradación de triglicéridos a ácidos grasos y monoglicéridos. Una vez que la célula se resintetizan en triglicéridos y se almacenan. En músculos se pueden oxidar hasta formar energía. ¿Qué quiere decir esto? Acá estamos. Esta es una membrana celular del tejido adiposo o muscular. ¿De acuerdo? El kilomicrón se unió por la apolipoproteína, la ha reconocido. Y al costadito hay una enzima. ¿Cómo es que se llamaba la enzima? Lipoproteína fosfolipasa o fosfolipasa. ¿Qué hace esta enzima? Toma los triglicéridos que están acá, este triglicérido, y lo degrada en ácidos grasos y monoglicéridos. ¿Los triglicéridos pueden atravesar la bicapa? No pueden. Es por eso que la degradación se da afuera de la célula. Una vez que se degrada, los ácidos grasos y los monoglicéridos ingresan a la célula muscular o adiposa. Vamos acá. Muscular o tejido adiposo. Van a ingresar en forma de ácidos grasos y monoglicéridos. Una vez que se encuentre dentro de la célula, sea muscular o tejido adiposo, estos dos se vuelven a unir. ¿Qué forma? Triglicéridos. En el caso del tejido adiposo, el triglicérido se va al almacenar. ¿Ok? Vamos. En el tejido adiposo ingresa y ese triglicérido se va a almacenar. Si en caso si estamos en el músculo, estos ácidos grasos que se encuentran dentro y de repente el músculo necesita energía, lo va a oxidar a estos dos compuestos. El ácido graso, ¿no es cierto que es así? ¿No? Va a ocurrir una reacción que más adelante vamos a ver, en donde va a cortar acá y vamos a tener una molécula de dos carbonos. Y esa molécula de dos carbonos se denomina acetil CoA. ¿Y ese acetil CoA dónde se va? Al ciclo de Krebs. Eso en el caso del músculo. El músculo puede ser las dos cosas. Pero el tejido adiposo lo único que hace es guardar, almacén. ¿Verdad? Fácil la voz. ¿Qué pasó acá? ¿Sí? Listo. Entonces, miren, este kilomicrón ha pasado por estos dos tejidos. ¿Ustedes creen que el peso del kilomicrón cuando salió del intestino delgado es el mismo acá? No. Es por eso que se denomina kilomicrón remanente. ¿Qué es un kilomicrón remanente? Es un kilomicrón que previamente ha dejado unos cuantos triglicéridos en el músculo y en el tejido adiposo. O sea, el camión, el kilomicrón, ha pasado ya por un distrito, ha dejado un poquito de saco de carga y siguió su camino. ¿Sí? Porque su destino final del kilomicrón es en el hígado. ¿De acuerdo? En el músculo y en el tejido adiposo, lo único que hizo fue interactuar desde afuera.
desde afuera interactúa. En cambio el hígado, lo que el hígado le va a hacer el kilomicrón es endocitosis. El hígado es especialista en hacer endocitosis y citosis. Increíble la célula del hígado. ¿Sí? El hígado entonces absorbe al kilomicrón. El kilomicrón se encuentra dentro del hepatocito. Una vez que se encuentra dentro del hepatocito, nuevamente aparato de Golgi. El aparato de Golgi es el departamento de control de calidad de los productos. Como ha llegado, el aparato de Golgi inmediatamente desensambla un poco ese kilomicrón para desensamblar. Le va a quitar unas apoproteínas, le va a colocar otras apolipoproteínas. Va a quitar un poco de triglicéridos, un poco de colesterol sobre todo. Y el hígado se encarga de quitar un poquito de colesterol, la carga de colesterol. ¿Por qué? Porque este hígado va a utilizar el colesterol para sintetizar bilis. Para sintetizar la bilis. La bilis, su sustrato de la bilis es el colesterol. ¿Sí? Ese. Un poco nada más. Va a dejar un poco de colesterol porque toda nuestra membrana celular de todo nuestro cuerpo necesita colesterol. Entonces ese colesterol también tiene que irse al resto del tejido. Ok, entonces, estamos viendo aquí el hígado, contiene acá el kilomicrón. El kilomicrón ha sido desensamblado como hay una familia en su casa y la ha pasado a otras partes. Entonces, esa vesícula que se llamaba kilomicrón, cuando el hígado lo bota, ya no se llama kilomicrón, sino se llama VLD. Ya no hay kilomicrón. ¿Por qué? Porque el kilomicrón lo identificaba sus proteínas. Al kilomicrón le identificaba esta familia de apoproteínas. Pero ¿qué hizo el hepatocito? Le sacó y le puso otras proteínas y ya no es kilomicrón. Si no se va a llamar VLD. Ahí están todos. VLD. La familia de las lipoproteínas está constituida por los kilomicrones, por el VLDL, por el LDL y por el HDL. ¿Ok? Esta es la familia de las lipoproteínas. ¿Quién tiene más grasa? Obviamente el kilomicrón. Y luego ya proviene el transporte de estas grasas dentro de nuestro torrente sanguíneo proveniente del hígado. Esto es el VLDL, repito la E. ¿Qué significa? Lipoproteína de muy baja densidad, está en inglés. Bien. Lipoproteína de muy baja densidad. ¿Quién es más denso, el agua o el aceite? ¿Quién es más denso, el agua o el aceite? El agua es más denso, ¿cierto? ¿No? Densidad es igual a sobre masa, ¿no? El agua, un litro es igual a 1 kilo, ¿cierto? En cambio para el aceite, cuando el volumen es menor que el peso. ¿Sí? Es volumen sobre masa. Masa sobre volumen. Es masa sobre volumen. Está mal. Masa sobre volumen es kilogramos sobre litro. ¿Quién pesa más, el agua o el aceite? El agua pesa más. Es por eso que cuando tú mezclas agua con aceite, ¿quién se va hacia arriba? El aceite, ¿por qué? Porque el agua es más densa. Entonces, dice muy baja densidad. Cuando hay baja densidad quiere decir que hay un alto contenido de grasa. Baja densidad, alto contenido de grasa. Voy a colocarle aquí 2 flechitas. 3 mejor. Alto contenido de grasa, muy baja densidad. Lipoproteína de baja densidad. Menos grasa. ¿De acuerdo? Lipoproteína de alta densidad. Poquísima grasa. ¿Sí? Esta es la familia de la lipoproteína. Lipoproteína de muy baja densidad, lipoproteína de baja densidad, lipoproteína de alta densidad. ¿Ok?
Aquí hay un intermediario entre VLDL y LDL. Perdón, IDL. Lipoproteína de intermedia densidad. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Ya despertaste, Nicole? Entonces, nos habíamos quedado que el hígado desensambló el kilomicrón, sacó un poco de triglicéridos, un poco de colesterol, colocó otras proteínas y hizo exocitosis. ¿Y liberó qué cosa? VLDL, una lipoproteína con una familia específica de apoproteína. ¿De acuerdo? Esta lipoproteína, el VLDL, sale de nuestro hígado, se va al torrente sanguíneo y empieza a su viaje por todo nuestro cuerpo. Todo el torrente sanguíneo empieza a su viaje. Y como había explicado antes, la familia de las APO hace de que se pueda adherir a algunos tejidos específicos. ¿Okay? Esta VLL entonces se va adheriendo a varios tejidos y va dejando un poco de triglicéridos, de colesterol. Es como un pequeño camión, y acá es un camión de alta carga y acá es un camión de mediana carga. El camión empieza toda la carretera, Barranca deja un poco de sastre, Cañete un poco más, Arequipa, Tana, y que ya no se ha bajado de peso, se va a denominar LDL. ¿De acuerdo? Una vez que ya tenemos el LDL quiere decir que esta lipoproteína ya dejó toda su carga, bueno, medianamente un poco de carga de triglicéridos y colesterol. Una vez que ya dejó toda su carga, el LDL se regresa al hígado. ¿De acuerdo? Se va a regresar al hígado. Porque el LDL no puede quedar nadando en el torrente sanguíneo. Puede obstruir a las arterias, a las venas. Puede obstruir. Tiene que haber un correcto flujo. VLDL, LDL. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si tenemos elevado estas lipoproteínas? Paro, podría ser, ¿no? Si hacen un análisis a su papá, si está elevado el nivel de lipoproteínas, como el LDL, posiblemente la persona, efectivamente, se puede un paro cardíaco. Va a obstruir, va a generar, o de repente está generando la obstrucción de las arterias, que siguen iniciando. Y le va a dar efectivamente. ¿Sí? Va a regresar el LDL. Ese es el flujo entonces de las lipoproteínas. ¿Sí? Ahora vamos a hablar del otro, del bueno, HDL. El HDL es una lipoproteína que puede surgir en otro tipo de tejidos. ¿Como quién? ¿Dónde más? ¿Sí? Macrófago, intestino, estómago. Macrófagos, hígado, también en unas células del intestino también aparece ahí un poco de... van a nacer las lipoproteínas de alta densidad, HDL. En una gran parte de células se produce el HDL. ¿De acuerdo? En cambio, las lipoproteínas de baja densidad, ¿dónde se sintetizan? En el hígado. Si el hígado está sufriendo, no hay un correcto homeostasis de estas lipoproteínas. ¿De acuerdo? Entonces, si el hígado deja de funcionar, inmediatamente nosotros ya subimos. Las HDL nacientes en varios tejidos nacen y ¿qué hacen? Van a recoger las colesterol libre y los triglicéridos o los ácidos grasos que se encontraban libres por el torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué es el HDL? El HDL es el basurero. Va por la calle y empieza a barrer. Empieza a barrer los triglicéridos que se encuentran libres y los ácidos grasos que se encuentran libres. ¿De acuerdo? Empiezan a limpiar el torrente sanguíneo. Todo eso, el HDL, que nació flaquito, acá nació flaquito, por el camino empieza a crecer el HDL. Este HDL, cuando ya se encuentra maduro, se va al hígado. Y el hígado lo procesa, obviamente, ¿no? Va a tomar todos los triglicéridos, el colesterol, y lo va a convertir en VLDL, para poder distribuir a todo nuestro tejido.
que ese es el ciclo. ¿Va? VLD y LDL se llaman colesterol malo. Colesterol malo, ¿por qué? Porque solo distribuyen indiscriminadamente. El HDL se llaman al colesterol bueno, porque limpian todas nuestras arterias, nuestras venas y la llevan al hígado. ¿Sí? La llevan al hígado. ¿Qué puede hacer para que deje de funcionar o que no se sinteticen tanto? El tipo de triglicéridos que nosotros consumimos o los ácidos grasos que consumimos. Otro estrés. Para que pueda generar una vesícula hay todo un proceso celular. Tenemos que activar varios procesos para que el retículo endoplasmático genere proteínas, las apoproteínas, y también que el aparato de Golgi genere las vesículas. Todo ese proceso puede ser regulado negativamente, puede ser afectado negativamente por el estrés, por los agentes oxidantes, por ¿qué más? Por generaciones de óxido nítrico, son sustancias proinflamatorias que pueden afectar a la célula, a la homeostasis de la célula, al metabolismo de la célula. Entonces, si nosotros estamos estresados, el estrés va a hacer un daño en general a la célula, no va a poder funcionar correctamente la célula. Y puede generar no solo daño en la generación de las proteínas que generan el HDL, sino en otro tipo de enzimas también va a afectar. ¿De acuerdo? En este proceso de hormonas, la colecistopinina, no, la colecistopinina solamente va acá. Y la colecistopinina va a interactuar obviamente pues, con el sistema nervioso, en la cual te va a decir si te va a dar saciedad cuando tú consumes arriba. Induce eso. Uno de varias, ¿no? De varias hormonas que te inducen a que sientas lleno. Acá, en el grupo de estos, insulina y glucagón. Sí. Que más adelante la vamos a ver. Profesor, Sí. tenemos que saber toda la ruta hasta cuando llega para... Claro. Bueno, todo lo que he explicado no es la prueba. Pero toda la ruta tenemos que saber, tenemos que explicarlo o solamente, o nos puede decir, preguntar si hay una acumulación de U, L, D, L y L, D, o sea, la función de cada uno o toda la ruta. Para saber toda la ruta tienes que saber la función de cada uno de ellos. Va a valer la pena que se aprendan eso. Es un transporte. Es un flujo. ¿Sí? No hay vía metabólica, es un flujo. Pero para mí, yo creo que para ustedes que son médicos, enfermeros, etc., es muy importante que sepan el flujo de esto. Muy importante. Ya más adelante verán, espero que vean las interacciones que les da entre el HDL y el VLD y el LDL. Interactúan por buscando proteínas. Esta interacción induce una cosa muy interesante. Hasta ahí nomás lo vamos a ver. Entonces, acá en resumen, ahora sí voy a borrar. El VLDL, ¿dónde nace? ¿En qué órgano? En el hígado, ¿no? ¿Cómo se llama la célula del hígado? Hepatocito. ¿Dónde nace el IDL? ¿En el hígado nace? No. Se va formando por el camino. Intravascular. ¿Dónde nace el LDL? También intravascular. ¿Dónde nace el HDL? Ahí está. Un exceso de grasa, ¿hacia dónde se va nuestra grasa? Tejido adiposo. Tejido adiposo, acá hay bastante. Por acá los brazos, cachete, nada más. Piernas,
glúteo, ninguno. Acá, uno más. Párpado. Para el cuerpo, pues siempre que te quede como tu madre. Pero no lo veo.